Señor, ¿qué deberíamos cuál deberían de ser los temas para el año entrante? Y empiezo desde septiembre generalmente a reflexionar. Y mientras escuchaba un libro sobre los 10 mandamientos, me di cuenta de que es un tema que no se toca. Pero también estaba escuchando a un predicador que se llama David, o se llamaba, ¿verdad? Ya no está con nosotros, se llamaba David Wilkerson. Era un hombre que no tenía mucha profundidad de la palabra, pero tenía unción. Y ganó miles de almas para Cristo. Él fue el que evangelizó a Nicky Cruz. Jóvenes que estuvieron dispuestos a dar su vida por el evangelio, simple y sencillamente porque sus vidas habían sido impactadas y transformadas por el poder del evangelio de Jesucristo. Entonces empecé a reflexionar y me di cuenta que la iglesia ha perdido muchos valores, ha perdido muchas cosas que es importante sean restauradas. Y entonces me vino a la mente la puerta vieja en el libro de Nehemías. Y la puerta vieja representa no solamente nuestra vieja naturaleza, representa la vida del viejo, pero también representa doctrinas, costumbres, prácticas que la iglesia ha hecho a un lado y ha adoptado costumbres del mundo. Como por ejemplo, estaba leyendo cuáles son los requisitos para hacer la primera comunión. Porque hoy traigo una Biblia católica. Y uno de los requisitos es que el principiante esté en el segundo grado de primaria. Pero una de las cosas que requería la institución católica antiguamente por mandato, obligación, era que las niñas que hacían la primera comunión llevaran un velo. Y era obligatorio que las mujeres usaran velo cuando iban a misa. Y después de que la persona hacía, como no fui católico, por eso tuve que leer. Entonces, la persona, después de que hacía la primera comunión, quedaba obligada con la institución católica. Y por obligación, o sea que cuando hacía su primera comunión, que le impartían la hostia por primera vez, me imagino que aquí el señor Joji sabe de qué estoy hablando, porque él fue católico. A él le hubiera pedido yo chance, ¿verdad?, que me diera la introducción del tema para no cansarlo tanto a usted, porque él sí fue católico, de hueso colorado. El caso es de que cuando le daban la hostia por primera vez, lo que nosotros conocemos como la mesa del Señor, lo que la iglesia cristiana conoce tradicionalmente como la Santa Cena, aunque ellos solo dan la hostia, o sea, el pan, desde ese momento, aquel niño, aquella niña, que por lo general tenía 7, 8 años de edad, se estaba comprometiendo a asistir todos los domingos a la misa. Y si por X o Y motivo no podía asistir, tenía que ver de qué manera recuperaba ese día perdido. Dice la institución católica que hoy ya no es obligatorio, ya no es mandatorio. O sea que hasta la institución católica se ha dejado llevar por la corriente. Porque usted sabe que ellos son muy ritualistas en el desarrollo de sus actividades. Ellos todos lo hacen por rito. Bueno, pero
no quise avergonzar a nadie, ni siquiera me quise avergonzar a mí mismo. Pero si yo le pregunto a usted los 10 mandamientos, posiblemente usted que fue católico se sepa una versión equivocada. Y posiblemente la mayoría no lo sepamos. Entonces ahí fue donde el Espíritu Santo puso la carga, puso el deseo en mi corazón de ir a desempolvar la Biblia. Yo le he insistido que si usted sabe usar estos aparatos, y se me olvidó poner el timer, pero lo bueno es que tengo tiempo hasta que Cristo venga. Si usted sabe usar estos aparatos, I have no problem. No tengo problema si usted sabe usar los aparatos. Si usted tiene sus Biblias ahí subrayadas, si se le pierde el aparato, usted no pierde la información. Entonces yo no tengo problema, pero si usted solo lo anda luciendo, solo por pereza no trae Biblia, en el nombre del Señor yo le exhorto a que traiga su Biblia, a que traiga sus marcadores, a que traiga su lápiz, a que traiga su libreta. Porque en el día que nos presentemos ante el tribunal de Cristo, no nos van a juzgar por lo que sabemos de la palabra, sino por lo que está escrito en la palabra. Lo que se conoce como los 10 mandamientos se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17, y luego en Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 al 21. Ahorita vamos a la lectura. Voy a tocarles 5 puntos. Primero voy a hacer una aclaración respecto a lo que se conoce como los 10 mandamientos. Luego vamos a ver con base a la palabra el propósito de lo que se conoce como los 10 mandamientos. Vamos a ver quién es el legislador, de dónde vienen los 10 mandamientos, la división de los 10 mandamientos, cómo se dividen y los 10 mandamientos. O sea que aquí vamos a estar un buen rato. Gloria a Dios. Quise traer esta versión bien católica. A ver, el de la cámara, por favor. Es bien católica. Aquí está el finado Papa Juan Pablo II. Y aquí dice la Sagrada Biblia. Bueno, aquí está la Virgencita de Guadalupe. O sea que es bien católica esta Biblia, ¿verdad? Aquí está, saber quién, no conozco yo, pero hay unas iglesias, unas catedrales. Y esta señora, Nuestra Señora de Fátima, dice. O sea que está bien católica la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿por qué traje yo esta Biblia? Porque dice aquí en Éxodo 20, enseguida pronunció el Señor todas estas palabras. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y empieza diciendo, no tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni rendirás culto. Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera
y cuarta generación de aquellos, digo, que me aborrecen. Y que uso misericordia hasta millares de generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo al que tomare en vano el nombre del Señor Dios suyo. Acuérdate de santificar el día sábado. Los 6 días trabajarás y harás todas tus labores. Mas el día séptimo es sábado o fiesta del Señor Dios tuyo. Ningún trabajo harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tus bestias de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas o poblaciones. Por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el día séptimo. Por esto bendijo el Señor el día del sábado y le santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años sobre la tierra que te ha de dar el Señor Dios tuyo. No matarás, no fornicarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni esclavo, ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de las que le pertenece. Y si usted estuviera en la iglesia católica, ¿cómo dijera? Bien, por lo menos, más o menos sabemos, ¿verdad? Bueno. Entonces, después de saber cuántos minutos que llevo, ya tiene hambre el hermano. Introduction. Esto es muy importante. Los 10 mandamientos reflejan la naturaleza de Dios. Dios no es idólatra. Dios no adultera. Dios no codicia. Bueno, entonces los 10 mandamientos son un reflejo de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, cuando Él se los prescribió, usé intencionalmente esa palabra, una prescripción, cuando Él se los recetó. Cuando el médico le da una receta a usted, Él espera que usted se tome la medicina. Use la medicina, porque si usted no la usa, no se va a poner bien, no se va a sentir mejor. Entonces el Señor prescribe lo que se conoce como los 10 mandamientos para que el pueblo de Israel los internalizara, para que fueran parte de su ADN. De manera que el mundo alrededor de ellos viera en ellos al mismo Dios. Acuérdese que usted y yo estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Bueno, la aclaración. La palabra mandamiento, al igual que la palabra Trinidad, al igual que la palabra Biblia, no está, por lo menos dentro de lo que leímos. Usted escuchó que decía, estas son las palabras. Entonces, literalmente, bueno, leamos aquí, la palabra mandamiento no existe en ninguno de los pasajes bíblicos donde se toman los tradicionales 10 mandamientos. Tradicional quiere decir que así se han conocido. No estoy diciendo que está mal, simplemente estoy diciendo que tradicionalmente este concepto se ha trasladado, se ha conocido como 10 mandamientos. Número 2, existen diferentes versiones
e interpretaciones de lo que se conoce como los 10 mandamientos. Entonces, regresando al primer punto, en realidad el texto dice, habló Dios estas palabras. No dice mandamiento, dice, habló Dios estas palabras. Y esto quiere decir, es la palabra dabar, que los hermanos que tienen su Biblia de estudio, ahí está bien explicadita esa palabra. Quiere decir declaraciones. O sea, Dios hizo estas 10 declaraciones. Quiere decir materias, como cuando usted va a la escuela, como cuando usted va a la universidad, le dan materias. Hay una materia que se llama matemáticas. Hay una materia que se llama ciencias. Hay una materia que se llama lenguaje. Esas son materias, entonces son asuntos. Entonces habló Dios estas materias, presentó Dios estos asuntos. Pero también esa palabra quiere decir consejos. Habló Dios estos consejos, pero también quiere decir principios. Habló Dios estos principios. El problema de la palabra mandamiento es que nosotros la interpretamos como una orden. Y no son órdenes, son principios, son consejos, son asuntos. La palabra mandamiento, la palabra mitzvah en hebreo, que a ellos se les confiaron los oráculos de la palabra de Dios, no quiere decir mandamiento, sino que quiere decir señal. Entonces el mandamiento, le decía yo a un hermano, es como cuando uno va en la carretera. Hay señales que le marcan a uno el camino. Hay unas carreteras aquí en Estados Unidos que se llaman carreteras o autopistas interestatales. Y esas se caracterizan porque tienen entradas y salidas, igual que nuestra economía. Tienen entradas y salidas. La economía de algunos solo tiene salidas y solo tiene una entrada. Hoy tenemos la dicha de que tenemos un GPS, un GPS, que más o menos nos orienta por el buen camino. Bueno, literalmente esos son los mandamientos. Ahora, respecto a las diferentes versiones e interpretaciones de los mandamientos, es de suma importancia que usted y yo nos apeguemos al texto bíblico. No sé si sabe alguno, todavía se acuerda, caballero, de los mandamientos que le enseñaron. No, no son los mismos, porque hay uno que dice, celebrarás las fiestas. El primero dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Lo leyó usted ahí? No. Por eso es importante entonces, debido a que hay diferentes versiones, no de la Biblia, de los mandamientos. Debido a que hay diferentes interpretaciones, entonces usted y yo nos haremos bien a nosotros mismos apegándonos al texto bíblico, Deuteronomio capítulo 5 y Éxodo capítulo 20. El mismo apóstol Pablo dijo, si yo o algún ángel predica otro evangelio, que sea maldito. Es importante, usted y yo somos responsables de escudriñar el texto bíblico. A ver aquí. Bueno, más adelante lo tengo.
El Señor Jesús, cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Él dijo, ahí está registrado en Mateo 22, 37 al 40 y Marcos 12, 28 al 31. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Marcos dice con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento, dijo el Señor. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no dijo que no existían lo que se conoce como 10 mandamientos. Él simplemente lo sintetizó. Él simplemente lo resumió, los 10 en 2. Y ahora va a entender usted por qué. Propósito de los mandamientos. Deuteronomio 4, 1 y 2 dice: ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé. ¿Y cuál es el propósito de los mandamientos? Para que los pongan en práctica. El propósito de los mandamientos es que se pongan en práctica. No es memorizarlos. El propósito es ponerlos en práctica. Y como resultado, así vivirán y podrán entrar en la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Deuteronomio 4, 5 y 6. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios. Estamos con el propósito de los mandamientos. ¿Cuál es el propósito? Que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Deuteronomio 5:1 dice: entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos. Vamos con el propósito nuevamente. Para que los aprendáis y pongáis por obra. Entonces yo espero, hermano José Alfredo, hermana Leonor, hermano Jorge, que ustedes, hermana Nancy, hermana, que ustedes se den a la tarea. Ustedes que todavía tienen hijos bajo su tutela, de que sus hijos se aprendan los 10 mandamientos. Porque qué vergüenza venir todos los domingos a la iglesia y no saberse ni siquiera estas 10 declaraciones. Pero no solamente eso, sino importante su aplicación, el aplicarlos. Pero tengamos cuidado de que no nos estemos poniendo cargas encima, no. Cuando se internalice en nosotros, y es más, cuando ellos vean nuestro ejemplo. Porque eso es lo que está diciendo. Cuando las naciones vean su comportamiento, entonces van a decir: este es un pueblo sabio, este es un pueblo inteligente. Esas 10 declaraciones es la base absolutamente de todo.
Los vamos a estudiar todo el año. Si no me he cansado de los salmos, que ya llevamos 5. Entonces espero que al final, son solo 10, el año tiene 12 meses. Ahora vamos con el legislador. ¿Por qué son importantes? Porque todo mundo debe de obedecer, debe de aprender y aplicar los mandamientos. Éxodo 21 dice: habló Dios todas estas palabras. ¿Quién las habló? Dios. Nosotros erróneamente decimos la ley de Moisés, ¿verdad? Tradicionalmente así nos la trasladaron, la ley de Moisés, pero no es la ley de Moisés, es la ley de Dios, entregada a través de Moisés. Moisés solamente fue el vaso, fue el puente que Dios usó. Entonces el legislador de lo que se conoce, voy a insistir porque acuérdense que no son literalmente 10 mandamientos, sino son 10 palabras, son 10 consejos, son 10 materias, son 10 declaraciones que Dios hizo. Porque más adelante vamos a ir estudiándolas una por una. Gloria a Dios. Entonces, los 10 mandamientos se basan en el hecho de que fueron dados por una autoridad más alta que cualquier hombre, que cualquier rey o cualquier gobierno. La división de los mandamientos, y le vuelvo a citar Marcos 12:29, que también le cité anteriormente, Mateo, que es donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no puso 2 mandamientos, no, Él vino a cumplir la ley y los profetas. Ahora, antes de que se me olvide, aunque voy a tener 12 meses para que no se me olvide, la Biblia que leímos dice sábado. Otras Biblias dicen día de reposo. Lo hemos explicado, pero no me es molestia repetirlo. Cuando la Biblia habla de sábado, de día de reposo, no está hablando de un día en particular. Sabbath quiere decir descanso. El pueblo de Israel descansaba el 7º día, pero cada 7 años ellos le daban un sabbath a la tierra, y era todo un año. Si lo fuéramos a interpretar como tradicionalmente lo interpretamos, entonces hubiéramos dicho el sábado duraba todo un año. Ahora, ¿en qué tiempo estamos viviendo nosotros en cuanto a la historia de la humanidad? Nadie sabe a ciencia cierta. Me sorprende que parece que los mayas estaban más acertados en el conteo de los días que los calendarios que la humanidad ha utilizado por años. No recuerdo los datos en este momento, aunque los acabo de escuchar, pero no los quise memorizar. Bueno, no era mi objetivo memorizarlos, pero estoy sorprendido con la civilización maya, que aquí ninguno somos descendientes de los mayas. ¿O sí? No. Saber qué pasó con esa civilización. Allá en Centroamérica dicen los indígenas que ellos son descendientes de los mayas. No, no es cierto. Pero el caso es de que los hombres se han ido a estudiar a los fenicios, se han ido a estudiar otras culturas. Y es muy probable que la respuesta esté en América. ¿Se recuerda usted que en el 2012 dijeron que iba a ser el fin del mundo porque el calendario maya marcaba el fin del mundo? No entendieron a los mayas. Lo que los mayas estaban hablando que era un tiempo de repetición. Ellos hablaban de ciclos repetitivos en su calendario. Y ellos tenían 2 calendarios, igual que los judíos.
un calendario para contar los días y un calendario sagrado. Sagrado es para sus religiones, para sus ritos. Todo esto se lo mencioné porque a veces nos peleamos por un día. Usted sabe que hay gente que nosotros les decimos sabáticos, porque ellos pelean que hay que guardar el sábado, ¿verdad? Bueno, sigamos acá. Entonces, división A. Los mandamientos 1 al 4 nos habla de la relación vertical, es decir, mi relación con Dios. No tendrás otros dioses. A ver, ahora ya sé, no tendrás otros dioses delante de mí. Por lo menos don Jorgito, ayúdeme, hombre. No te harás ídolo. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo. Relación vertical. Amarás al Señor tu Dios. Incorpora estos 4 mandamientos. El Señor solamente lo metió en una cápsula. División B, del 5 al 10, es la relación horizontal. Es la relación con nuestro prójimo, que empieza en el núcleo familiar. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No robarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Relación. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy hablábamos de los desafíos de la vejez en la reunión de jóvenes. ¿Qué tema para jóvenes, verdad? Sí, porque el Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, y luego dice: antes de que te hagas viejo. Entonces, acuérdate hoy que estás joven, porque la vejez no la puedes frenar. Entonces, si quieres que te honren cuando seas viejo, honra tú a tus padres ahora. Amarás a tu prójimo. Honra a tu padre, honra a tu madre. No matarás, respeta la vida de tu prójimo. No hurtarás. Hurtar y robar no es lo mismo. Robar es usar violencia, es romper puertas, es romper ventanas, es usar una arma para asaltar. Hurtar es como cuando, iba a decir, el cristiano dijo que trajo el diezmo y solo trajo el 7%. Está hurtando. Salió en las noticias una señora que estaba encargada de cuidar a unos ancianos, y la arrestaron porque se desapareció un anillo. Bueno, no se desapareció, ¿verdad? Porque fue a aparecer a un pawn shop, a una casa de empeño. Esta mujer se hurtó el anillo, aprovechó las circunstancias. Entonces hay una diferencia entre robar y hurtar. No hurtarás, o sea, respeta la propiedad del prójimo. No adulterarás. Respeta a la mujer. Respeta al marido ajeno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no codicies
la esposa, el esposo, la casa, el Rolls Royce de tu prójimo. Ama a tu prójimo. ¿Sí se da cuenta cómo los 6 mandamientos están en ama a tu prójimo? Entonces el Señor no dijo eliminados, elimination, no. Simplemente los metió en 2 capsulitas para que fuera más fácil de tomársela. Porque tomarse 10 píldoras está difícil. Pero 2 píldoras con todo ahí, facilito se las toma uno, ¿verdad? Bueno, ahí vamos avanzando. Los 10 mandamientos. Ya estamos entrando en la materia. Nota, existe una versión hebrea que vamos a estudiar parte de la versión hebrea de los mandamientos. Ellos no le llaman mandamientos. Ellos le llaman declaraciones, las 10 declaraciones, los 10 asuntos. Y existe una versión cristiana de los 10 mandamientos. Pero también existe una versión católica alterada. Si usted la googlea, ahorita no, por supuesto, se va a dar cuenta. Y agarra usted los 10 mandamientos que enseña la institución católica y los compara ¿con qué? Con el texto bíblico. Se va a dar cuenta que hay una discrepancia. Ahora, entre la versión hebrea, versión judía y la versión cristiana, lo único que difiere es el orden, la numeración, pero es exactamente el mismo pasaje bíblico. Versión cristiana, la relación vertical. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer consejo, la primera materia? No tendrás otros dioses delante de mí. Period. Punto. El ser humano es por creación, es por naturaleza adorador. Pero por el pecado perdió el enfoque de lo que debe ser el objeto de su adoración. Entonces lo que este consejo, lo que esta materia, lo que este asunto, lo que esta declaración que se conoce como mandamiento hace es que simplemente, fíjese que le decía yo a mi esposa, cómo quisiera a veces tener la oportunidad de estar frente a ciertos individuos y darles un par de bofetadas, ¡pa! ¡pa! Para que despierten. El otro día se me olvidó la cita bíblica de esa, bueno, cuando estudiamos un salmo, literalmente hablaba, bendito aquel que te abofetea. Mire, cuando uno le han dado un susto, ¿cómo lo sacan del susto? De una bofetada, por si no sabía. Alguien se quedó como decimos aquí, paniqueado. ¡Pah! Agárrela. Y ni va a sentir el trancazo. Entonces lo que este mandamiento procura es precisamente eso. ¡Pah! ¿Qué estás adorando a otros dioses? Despierta. Hay un solo Dios. A Él tienes que adorar, a Él tienes que servir. Si cuando Juan estaba en la isla de Patmos vio un ángel y lo iba a adorar,
¡Pah! Le hizo el ángel. Adora a Dios, yo soy consiervo. Porque yo he platicado con muchas personas que tienen otros dioses. No estoy hablando de católicos, estoy hablando aún a veces de cristianos, que su Dios es el gimnasio, que su Dios es el trabajo, que su Dios es la mujer, el esposo, los hijos. Tienen otros dioses, o sea, no tendrás, porque es con minúscula, no tendrás otros dioses. Entonces lo que el mandamiento nos hace es que nos ubica. Entonces he hablado con personas y digo, hoy sí entendió. Y sí entendió. Yo digo, gané un alma para Cristo. Me quedo contento, digo, pero qué bonita plática. Sé que el hermano Carlos la ha pasado un montón de veces. Dice, ahora sí. Y a la siguiente semana siguen viviendo igual. Esa es la gente que necesita una bofetada espiritual. Usted ya se estaba poniendo las pilas para ir a buscarlos, ¿verdad? Dijo, yo conozco varios. Entonces lo que el mandamiento hace es, ¡pah! Vas por la senda equivocada. Así nos enseñaron los 10 mandamientos en la iglesia católica, Carmencita. No te harás ídolo. Y esta es solamente una abreviación. Usted tiene que leer el texto. Porque dice, no te harás ídolo, no te harás imagen, no te harás semejanza de nada, ni siquiera de lo que está en el cielo, ni siquiera de lo que está en la tierra. No te vas a inclinar, no te vas a postrar. Bueno, aquí en Estados Unidos dijera uno, aquí estamos libres de todo eso. No, hay gente que todos los días se postra ante su trabajo. Que su ídolo es el dinero. Fíjese que ahora que ya estoy sacando lo que me queda. Mire, usted que está en la generación saliente, portémonos bien, hombre. ¿Ya para qué nos vamos a estar dando malos ratos el uno al otro o dándole malos ratos a la gente si ya vamos de salida? Portémonos bien. Ya tranquilitos, ya vamos de salida. Ofrendemos, diezmemos, sirvamos con amor. Aunque no diga amén. Sí, porque ya vamos de salida. Pero hay gente. Yo escuchaba que el hermano Otto decía que cuando el Señor, en una de sus oraciones, él dice que le dijo, Señor, que jamás no permitas que jamás yo te dé $1 de ofrenda. Es que tu ídolo puede ser el dinero. Vamos a recoger una ofrenda ahorita, pues vamos a administrar una ofrenda. ¿Cuántos dan? No, malo, no. Ahora sí, yo ya di. Yo le platicaba a un hermano y le decía, mira, si la gente de afuera que no conoce la iglesia tiene lengua para hablar y boca para decir cosas y te tienen la confianza, entonces tú también tienes la confianza de decir, un momento por favor. ¿Usted conoce la iglesia? ¿Usted conoce al pastor? Y le van a decir no. Entonces, shut up. Usted no tiene ningún derecho a decir nada porque no conoce. Le digo. Pero si es uno de la iglesia el que está hablando, ahí sí hay que agarrarlo de aquí. Ahí sí hay que agarrarlo de aquí. A ver quién. Venga, Ángel, usted me va a ayudar. Ahí sí hay que agarrarlo.
Es un ejemplo nada más. Vaya que tiene pelo corto. Ese hay que agarrarlo de aquí, mire. Así. Mire, mire, mire. Si ve usted, si ve esas luces que tiene la iglesia. ¿Sí? ¿Ve las sillas que tiene? Ve los adornos que tenemos aquí. Ve ese proyector. Ve ese señor que está allá atrás. Mira, allá, mire. Allá hay una consola. Allá, mire, una computadora. Allá hay una cámara. Allá atrás, hay que llevarlo allá atrás. Allá tenemos mesas que casi cada una costó $500. Entonces, si es de aquí el que está hablando, porque es idólatra con el dinero, hay que agarrarlo con el mandamiento. Y que vea dónde se invierte lo que entre todos traemos. Pero ¿por qué brincan? Thank you. Va vivo, ¿verdad? Pero ¿por qué brincan? Porque su ídolo es el dinero. Ay, hermano, mire, quisiera ir a la iglesia, pero tengo que trabajar. Su ídolo es el trabajo. Ay, hermano, mire, quería ir a la iglesia, pero acabo de comprar una yunta de bueyes y tengo que ir a probarlos. Acabo de hacer esto. Es que acusar a los idólatras de otras tierras es fácil. Pero yo pienso que hay más idolatría en los países industrializados que en los países del tercer mundo. Porque la idolatría es lo que uno lleva en el corazón. Y entonces, inclinarse, darle la fuerza, postrarse a las cosas. Pero todavía no vamos a entrar a ese tema. Ahorita es un repaso así rapidito. Mandamiento número 3: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Vamos a explicar lo que es eso. No es de decir, oh my God, eso no es. Lo que sí es cuando se hacen cosas en el nombre de Dios. Hermano, traiga sus ofrendas y el Señor lo va a sanar. Está usando el nombre del Señor para sacarle dinero a la gente. Entonces, eso es usar el nombre del Señor en vano. O sea, mal usar lo que Dios nos ha dado. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿De qué nos está hablando el día de reposo? Dios no tiene ningún problema que trabajes, porque así se trabajaba en el tiempo bíblico, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 6 días a la semana. Dios no tiene ningún problema. Pero Él te está diciendo, dame un día de 7. Usted y yo no diga que le damos un día al Señor. ¿Cuánto tiempo venimos aquí? ¿Un día? No. Ratito estamos acá. Me gustó cuando estuve en Israel, porque pude ver cómo ellos observan el día de reposo. Usted va a cualquier edificio, porque como saben que hay gente que no es judía ahí, ¿verdad? Entonces los elevadores están programados para que el día de reposo reposan. Solo hay un elevador gentil. Si el edificio es de 20 pisos, ya se imagina cuánto tiempo tiene que esperar usted. Porque solo hay un elevador funcionando. De domingo a viernes usted va al restaurante y come comida hebrea, kosher. El día de reposo lo atienden árabes. Ay, coma tunco si quiere. Pero ellos
Entonces yo platiqué con un judío. Mire, lo bonito de Israel es que si usted habla chino, los judíos hablan chino. Lo bonito de Israel es que si usted habla francés, ellos hablan francés. Si usted habla alemán, ellos hablan alemán. Y si usted habla español, ellos hablan español. Pero el segundo idioma de ellos, o el tercero, ¿verdad? Porque muchos de ellos, por ejemplo, el guía nuestro era argentino, pero era judío. Entonces él hablaba bien el español, habla hebreo y hablaba inglés. Entonces usted encuentra gente de todo el mundo. Y resulta que yo fui a una tienda donde el dueño era de San Diego. Y entonces él me contó cómo ellos desarrollan el día de reposo. En la mañana van a la sinagoga. Van a rendirle culto a Dios. Y en la tarde se la pasan haciendo juegos, divirtiéndose con su familia. No cortan zacate, no pintan la casa, no trabajan en el roof de la casa, no van a hacer entregas ese día después de la iglesia. Eso es lo que Dios está pidiendo. Un día en el cual tú puedas estar con tu familia y que haya un acercamiento, un bonding. Dejar los aparatos electrónicos a un lado y estar con la familia. A las 6 de la tarde termina. Y a las 7 están abiertas las tiendas el día sábado. Un solo día pide Dios. Bueno, ahora la relación horizontal con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. Fíjese que no dice ama, dice honra. Honra y amar no son sinónimos, porque hay padres que son difíciles de amar. Hay pastores que son difíciles de amar. Pero no te están diciendo que ames a tu pastor. Te están diciendo hónralo, hónralo. Por ejemplo, al Señor, ¿con qué se le honra? Según Proverbios. Con las primicias, con los bienes. Si alguno tiene, dice, viudas y tiene hijos, dice el apóstol Pablo, que los hijos cuiden de sus viudas y que estas viudas no sean una carga para la iglesia. Entonces hay que honrar a papá y a mamá. No es, el consejo, la declaración no dice que lo ames, no dice que la ames, dice que lo honres. Que cuando miren, yo no sé dónde están tus padres, quizá por aquí viven. Si por aquí viven, gloria a Dios, aleluya, dichoso. Si ya no están contigo, ahora estoy buscando yo papás. Porque como yo ya no tenía papá ni mamá, entonces yo me propuse honrar a los papás de mi esposa. Pero como ahora ella va a tener que buscar unos suplentes también. Que, mire, que estén bien. Que tus papás estén bien. Y la Biblia, acuérdense que también nos habla de padres del alma. La Biblia, por ejemplo, a los fundadores de la iglesia cristiana le llaman los padres de la iglesia. No estoy hablando de la institución que le llama padres a los del clero. Pero la Biblia sí
nos muestra. En ti, dice la Escritura, esperaron nuestros padres. No matarás. No sé cómo se dice you shall not murder en español. Porque no está hablando de no comerse una gallina. No está hablando de no comerse un venado. No está hablando de, porque si no matarás, usted lo toma literal, el zancudo ahí. Usted dice, hombre, maté un zancudo, un montón maté. Maté la mosca, maté la cucaracha. Pero en inglés existe una diferencia entre you shall not kill and you shall not murder. Murder está hablando de un asesinato, de algo ilegal. Ya no quiere avanzar, mire esto. No cometerás adulterio. O sea, esto nos habla de la santidad conyugal. No hurtarás, que no se te pegue lo ajeno. Número 9, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Hoy los medios de comunicación, bendito Dios, hay que aprovechar mientras dure, mientras nos dejen predicar. Porque todo esto se va a terminar. Pero hoy podemos todavía predicar con libertad. Pero los medios de comunicación se caracterizan porque dan un falso testimonio. O sea, denigran la reputación de las familias, de personas. Dicen cosas que no son ciertas. Y por último, ¿sabe cuál es el problema de todo lo demás? No sé cuántos ya vieron el documental de Methuselah. The Curse of Methuselah the Tree. Algo así, pero usted solo busca The Curse of Methuselah. Pero las células en el tronco del árbol, su genética dice, puedes vivir forever and ever, puedes vivir para siempre. La genética en el árbol dice, estás hecho para no morir. Pero la genética en el ser humano está programada para morir, aunque no diga amén. Hoy estamos más muertos que ayer. Usted que va a cumplir años ahora en este mes, que Dios lo bendiga, happy birthday to you, ya queremos pastel. Pero usted no va a tener un año más. Usted va a tener un año menos. Y si va a cumplir 40, ya no le vamos a preguntar cuántos tiene, no. Excuse me, ¿cuántos años le quedan? 70 menos 40, le quedan 30. Pero si cumple el 5º mandamiento, puede que le den un overtime. Y si se porta bien sirviendo al Señor, puede que le den un second overtime. Entonces, arriba de 70 es overtime, tiempo extra. Arriba de 80 es segundo tiempo extra. Pero no se lo recomiendo. Bueno. Conclusion. Dice el Señor Jesús, todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. O sea que los mandamientos te mantienen en el camino. Ahí vas queriéndote desviar, y el mandamiento te regresa. Y como no te son una carga, como no te son pesados,
estos consejos, estos principios, y el Señor se da cuenta que eres sincero en tu entrega, en tu devoción, esos mandamientos, cuando te des cuenta, vas a estar parado, parada frente al mismo Jesús. Porque eso es lo que dice. Me revelaré a mí mismo, a Él. Y cuando el Señor se te revele, aunque hoy estés lleno del Espíritu Santo, aunque hoy estés deseoso de servir, tu vida va a entrar a otro nivel. Te van a robar, que se lo lleve. ¿Por qué? Porque conoces a Cristo. Por favor, esté de pie. Aleluya. Y le recomiendo que por favor esté estudiando estos pasajes, porque los vamos a estudiar este año. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por poner en nuestro corazón el deseo de desenterrar estas verdades. Concédenos que con un corazón sencillo las atendamos y que hallemos deleite en aprender tus mandamientos y en practicarlos. Ayúdanos a trasladarle este conocimiento a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, de manera que aquellos que nos ven digan: este es un pueblo sabio, este es un pueblo inteligente. Porque, Señor, tus mandamientos son la fuente de sabiduría. No sabiduría humana, no sabiduría de este mundo, sino la sabiduría que procede de ti. Que esta palabra lleve fruto al 100%. Pero si por X o Y razón no puede dar fruto al 100%, concédenos que dé fruto al 30 o al 60%. Pero que no regrese, Señor, a ti vacío. En el nombre de Cristo Jesús. Que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que nuestro afecto, que nuestras emociones estén centradas en donde está Cristo sentado a tu diestra y no en cosas perecederas. Señor, bendice a las familias, a las personas que han sido expuestas al consejo de tu palabra. Pon en ellos el deseo de honrarte, aprendiendo tus mandamientos, enseñándoselos a sus hijos y practicándolos. En el nombre de Jesús. Tu palabra, Amén. Señor,